Les voy a hablar sobre algunas recomendaciones nutricionales un poco generales porque claramente cada paciente es diferente y se tendrían que venir a revisar cada caso individualmente. Voy a empezar con la pregunta con la que siempre me llegan todos los pacientes a la consulta y es ¿qué puedo comer? Y aquí la respuesta es muy sencilla y normalmente les gusta mucho, los hace muy feliz porque la respuesta es todo. Pueden comer de todo sin ninguna restricción, no hay ningún inconveniente, solamente hay excepciones en aquellos casos donde los pacientes presentan alguna alteración por los medicamentos que están tomando, por ejemplo que se les sube el azúcar en sangre. Ahí no tendríamos que restringir alimentos tampoco, sino también más fijarnos en las porciones de los alimentos consumidos. Bueno, pero en general pueden comer de todo y es muy importante que no hagan restricciones alimentarias. Alrededor del cáncer y de todo este tratamiento médico hay muchos mitos alimentarios, dentro de los cuales van a escuchar que no carnes rojas, que no queso, que no yogur, no lácteos en general, solamente las frutas como los frutos rojos, como por ejemplo la gras, las uvas isabelinas, entre otros. Y esto no puede ser así, la idea es que consuman todos los alimentos posibles para que no vayamos a crear deficiencias nutricionales de nutrientes que pueden ser muy importantes en la alimentación. Bueno, no hay ninguna razón por la que tengamos que restringir estos alimentos, a menos de que sea un caso puntual y por eso les repito, es muy importante que vayan siempre a cita con nutrición, para que nosotros les demos las recomendaciones específicas para su caso. También algo muy importante aquí es que cuando ustedes se sienten que están perdiendo mucho peso, empiezan a recomendarse a ustedes mismos suplementos que han visto en el mercado, como Ensure, Glucerna, entre otros suplementos muy comerciales, que de pronto no son los más adecuados para el caso de ustedes. Hay que entrar a mirar qué suplemento es necesario para su propio caso. Bueno, entonces vamos a seguir con algunas recomendaciones, teniendo en cuenta los síntomas que más comúnmente se presentan durante esta enfermedad y durante este tratamiento. Dentro de esto encontramos el apetito disminuido, las náuseas, alteración en los sabores, molestias en la boca, diarrea o estreñimiento. ¿Listo? Empezando con el apetito disminuido, que es uno de los síntomas que más afecta el estado nutricional porque entonces disminuye la ingesta, no comen casi los pacientes, se sienten muy débiles, entonces afecta el estado nutricional y cuando el estado nutricional se ve afectado, afecta también la tolerancia al tratamiento y a la enfermedad en general. Entonces es muy importante que mantengamos un estado nutricional bueno. ¿Listo? Aquí las recomendaciones generales es que consuma sus preparaciones favoritas. Como el apetito está tan bajito, entonces hay muchos alimentos que de pronto no van a querer consumir, que no les van a dar ganas de comer, entonces intenten siempre tratar de consumir sus preparaciones favoritas. Otra recomendación sumamente importante es que fraccionen su alimentación. No se trata de que coman porciones muy grandes 3 veces al día, sino más bien que vayan comiendo de poquito a poquito durante el día, a lo largo del día, para que así completemos todos los requerimientos de los nutrientes que necesitan. Bueno, otra recomendación muy válida es que pongan porciones muy pequeñas en un plato de comida normal para que así no sientan que las porciones son muy grandes y muy abrumantes para ustedes. ¿Listo? Y también que mantengan a su alcance diferentes alimentos muy fáciles de consumir, como pueden ser frutas, yogur, queso, nueces, entre otras, que son muy nutritivos. No van a ser dulces, chocolates y postres, sino algo mucho más nutritivo, que son fáciles de mantener a la mano y también están nutriendo de manera adecuada el cuerpo. Bueno, seguimos con las náuseas, que es otro de los problemas alimentarios que más presentan. Aquí es muy importante, otra vez, que fraccionen su alimentación. Las porciones muy grandes normalmente causan más sensación de rebote, de náuseas, que no quieran comer. Entonces, si ven porciones más pequeñitas, va a ser mucho más fácil para ustedes. Las galletas de soda en trozos pequeñitos ayudan un poco a cambiar el sabor de la boca, entonces también es mucho más fácil que después consuman los alimentos que deben consumir o que les pase esta sensación de náuseas del momento. Bueno, también es muy importante que las bebidas las tomen 30 minutos después de las comidas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes ingieren los alimentos, el estómago se va llenando. Y si lo llenan antes de las bebidas, entonces no van a caber tanto los alimentos, que es donde más tenemos la nutrición, donde más nutrientes importantes tenemos. Entonces aquí es mucho más fácil para ustedes nutrirse de manera adecuada y no llenarse de cosas que no están tan buenas con la alimentación. ¿Listo? Algo que les ayuda mucho son las bebidas frías, los alimentos fríos, entonces trozos de hielo, paletas, helados que son un poco más calóricos por lo que contienen lácteos normalmente, o infusiones de jengibre que ayudan mucho con las náuseas.
Y también pueden evitar las preparaciones con olores muy fuertes, muy condimentadas y comer al aire libre en ambientes que estén abiertos, donde pueda fluir el aire y así no sientan tanto los olores, que es lo que más causa esta sensación de náuseas. Las comidas calientes también afectan mucho esto de náuseas porque cuando la comida está caliente expulsa más olor. Entonces les va a afectar más y van a sentirse un poco peor. Después tenemos la alteración en los sabores. A muchos les pasa que tienen un sabor metálico, un sabor a jabón de ciertos alimentos. Aquí entonces es muy importante que identifiquen qué alimentos son los que más se están viendo afectados por los sabores y que intenten cambiarlos o ocultarles el sabor. Entonces no consumirlos solos, sino mezclarlos con otros alimentos, con algunos condimentos como orégano, albahaca, cúrcuma, que son condimentos fuertes que cambian los sabores normalmente de los alimentos y pueden esconder ese sabor metálico que pueden estar teniendo. O que utilicen también cítricos como gotitas de limón, gotitas de naranja, entre otros. Bueno, también cuando el cambio de sabor es específicamente por sabores metálicos, intenten utilizar utensilios de plástico para que no favorezcamos este sabor metálico que también se da por los utensilios. Y les recomiendo que prueben alimentos nuevos y preparaciones nuevas porque los alimentos que más consumen normalmente son los que más se ven afectados en el sabor. Entonces, si prueban cosas nuevas, de pronto esos no tienen un sabor diferente. ¿Vale? Las molestias en la boca hace referencia, digamos, cuando tienen la boca seca o cuando tienen llaguitas en la boca que les incomoda para consumir los alimentos, que les afecta otra vez la ingesta alimentaria y por ende el estado nutricional. Y aquí es muy refrescante cuando los pacientes consumen alimentos fríos, digamos paletas o hielos que ayuda como a hacer buches en la boca. Pueden intentar lavarse los dientes antes de comer. Utilizar pitillos para tomar líquidos porque así pasa directamente a la garganta y no se queda tanto tiempo en la boca que no les afecta tanto con las heridas que deben tener. Las preparaciones como los purés, las cremas, las compotas y los jugos también son muy benéficas para ustedes porque son mucho más suaves, no les van a crear alguna molestia o que se les vayan a quedar en alguna llaguita que tienen, en alguna herida que tienen, sino que van a pasar mucho más fácil. ¿Listo? Y los alimentos secos, los ácidos, los muy salados o los muy calientes también les pueden estar afectando. Claro, esto repito como antes, depende mucho de los pacientes y de cada persona. Hay personas que les sientan bien, que no les pasa nada, sino es una molestia muy leve, pero hay unos que definitivamente no pueden consumir muchos de estos alimentos. Entonces sí es más fácil que tengan en cuenta estas recomendaciones básicas. Seguimos con las ocasiones de diarrea, que es tan común. En estos periodos de diarrea es muy importante que disminuya aquellos alimentos productores de gas, como los lácteos, las leguminosas, que hace referencia al frijol, garbanzo, lenteja y arveja, brócoli, coliflor, cebolla, pimentón, habichuela, repollo, rábano, y aquellas frutas como el melón, sandía, higos, granadilla, pitaya, guanábana y las bebidas gaseosas, que también van a producir muchos gases. También es importante que disminuyan el consumo de alimentos muy grasosos como los productos de panadería, las frituras, los apanados, el hojaldre, algunos guisos, salsas, no solamente las salsas que uno prepara en la casa, sino también las salsas industriales como la salsa de tomate y la mayonesa, entre otras. La mantequilla y la margarina. Bueno, aquí podemos preferir, en vez de este tipo de grasa, que son mucho más grasosas, por así decirlas, unas grasas que también son cardioprotectoras, entonces aceite de oliva, aceite de chía, aceite de aguacate, entre otras que además nos van a ayudar con la salud y no van a contener tanta grasa en los alimentos. ¿Listo? Y por último también tenemos que disminuir el consumo de dulces, chocolates y postres, que es enemigo número 1 del proceso de la diarrea. Y por el otro lado, debemos aumentar el consumo de alimentos fuente de fibra insoluble, como por ejemplo son las verduras como auyama, zanahoria, calabaza, espinaca y acelga, las harinas con bajo contenido de almidón, como por ejemplo las galletas de soda, el plátano, la papa, la yuca, el arroz o la pasta, las frutas sobre todo sin piel y sobre todo la manzana, la pera, el durazno o la guayaba también van a crear un efecto astringente, entonces va a disminuir un poco el periodo de diarrea. Y en el caso contrario, que es el estreñimiento, es importante que aumenten el consumo de alimentos de fibra, lo contrario que en la diarrea. Entonces las leguminosas, que se las vuelvo a mencionar, son frijol, garbanzo, lenteja, arveja, las verduras crudas que tienen mucha más cantidad de fibra que las verduras cocidas, los cereales integrales, como el pan integral, la avena, la pasta integral, el arroz integral, entre otros. Frutas como la piña, el mango, la papaya, el zapote, la pitaya y la ciruela.
Las uvas y los higos les ayudan muchísimo. Aquí sobre todo la papaya, la ciruela y la pitaya les ayudan muchísimo con el estreñimiento, para que lo tengan en cuenta. Pero además de tener estos tips de la alimentación en el proceso de estreñimiento, es muy importante que acompañen esto con una buena hidratación, que estén tomando a lo largo del día agua o bebidas que contengan electrolitos, que realicen actividad física, por lo menos intenten caminar 15 minuticos al día, y que eviten los dulces, los chocolates, los azúcares y los postres. Bueno. Y un último mensaje podría ser que disfruten su alimentación. Muchos de los pacientes llegan a la consulta que no pueden comer nada, que les restringieron todo, entonces la alimentación se vuelve un proceso bastante tedioso para estos pacientes. No saben qué comer, todo terminan comiendo siempre lo mismo, como ya les dije, entonces el apetito cambia, el sabor de los alimentos cambia, entonces la alimentación se ve muy, muy afectada. Y el momento de esto es de disfrutar todos los alimentos que coman, que vean que todos los alimentos los están nutriendo de una manera u otra y disfruten cada alimento que están consumiendo. Intenten probar muchas preparaciones, intenten probar muchos condimentos diferentes que son tan versátiles. Todo lo que les haga bien lo pueden consumir. Y el mensaje final es realmente que si tienen algún problema con la alimentación, asistan a un nutricionista, que no se queden con esas dudas, que no le crean al internet, que no le crean a todos esos mitos que escuchamos alrededor de la alimentación, sino que vayan donde un profesional, porque las respuestas que van a encontrar van a ser mucho más agradables que las que esperan encontrar.